a todos. Damos inicio a una nueva sesión de Puentes con el Mundo. En esta oportunidad, capítulo Vietnam. Les agradecemos a todos los expositores y también a todos los asistentes por sumarse con nosotros en esta iniciativa. Como ustedes saben, esta iniciativa es una iniciativa que venimos desarrollando ya desde el año pasado junto con la Cancillería Argentina y la Fundación ICBC. Vale la pena destacar que hemos tenido excelentes resultados y que bueno, y lo hemos continuado también a pedido de los asistentes y porque la predisposición y la utilidad que hemos encontrado a este tipo de seminarios ha sido muy buena. En esta oportunidad agradecemos mucho a la Embajada Argentina en Vietnam. Contamos con la presencia del embajador de la República Argentina en Vietnam, el señor Luis Pablo María Beltramino, con el jefe de la sección económica y comercial de la Embajada de la República Argentina en Vietnam, Luis Agustín Costas, y también con la presencia del señor Robin Stuart Lesson, que va a compartir con nosotros sus experiencias de negocios. Robin es Country Business Manager en Vietnam, Camboya, de Kentop International Limited. Bueno, para comenzar con este seminario, le damos la palabra al señor embajador. Luis, por favor. Bueno, muy buenos días en Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias. Quisiera de antemano agradecer y felicitar a mis colegas de la Cancillería, a la ICBC y a la gerente de promoción de comercio internacional de la Fundación ICBC, Emma Fontanet, por haber organizado este encuentro para presentar la relación bilateral entre Argentina y Vietnam, en esta ocasión sobre en particular las oportunidades comerciales para nuestro país. Me acompaña, como decía Emma, Luis Costas, el consejero Costas, quien es jefe de la sección comercial desde hace 3 años, pero que además va a hacer una descripción de las oportunidades comerciales que ofrece Vietnam sobre la base del desarrollo de las exportaciones actuales de la Argentina y de los nichos comerciales que hemos identificado a través de los años para nuestras exportaciones en un mercado que consideramos tanto principal como alternativo. Y también a Robert Stuart Lesson, además de ser un representante de la Kentop International Limited, es un referente para nosotros por su vasta trayectoria en la región del Asia, más de 2 décadas en la región, en 7 años en Vietnam, así que esperemos poder aprovechar y beneficiarnos de sus comentarios y reflexiones. Desde hace tiempo que consideramos que Vietnam se presenta como una oportunidad comercial para la Argentina, no solamente para la Argentina, sino para el resto del mundo, y no es casualidad el incremento exponencial a través de estos últimos años del intercambio comercial y de las inversiones, no solo de las principales potencias económicas, sino muchas otras, inclusive de los antiguos adversarios de Vietnam. ¿Qué vemos o qué ve el mundo en Vietnam de especial? Un potencial extraordinario fundamentado en hechos y cifras que reflejan una transformación y el crecimiento sostenido económico-social del país. Un país que se puede ver con claridad de dónde viene, dónde se encuentra hoy y dónde pretende o proyecta llegar. Respecto de dónde viene y dónde se encuentra hoy Vietnam, Pablo, si podés poner el slide, o Filmina, como se dirá actualmente. En 1986, el gobierno vietnamita de entonces decide hacer un cambio radical en su política interna y externa, y decide dejar su economía de planificación centralizada y su aislamiento internacional y pasar a una economía de mercado y orientación socialista y una apertura al mundo. Lo que ellos llamaron el Doi Moi, que lo traducen como renovación del país, yo me atrevo a decir que fue más una reconversión económica, social y de política exterior. La implementación de Doi Moi tardó 35 años en darnos una transformación impresionante. Y aquí lo vemos en esta imagen, una población de 60 millones de habitantes, hoy de 97 millones, el 50% de esos 97 millones de habitantes son menores de 35 años, con el incremento esto es un tema interesante para los que tienen interés en exportar o pensar a largo plazo en Vietnam por las demandas que va a haber en el futuro de un país donde una sociedad
que va a ir, como me explicaré más adelante, aumentando, incrementando su poder adquisitivo. Un PIB per cápita, como ven, de 6.000 millones en 1986, hoy 40 veces más se encuentra el PBI, un PIB per cápita, un país de los más pobres de 1986 en el mundo. Hoy ven la cifra, $2.769 el PIB per cápita, y aquí el intercambio comercial global es donde también me quiero detener un poco. Mayormente las exportaciones a Vietnam tiene un sentido de importación para un país que tiene orientación netamente exportador. Particularmente en la Argentina, el 92-93% de las exportaciones argentinas a Vietnam se incorporan a la cadena de valor productiva, de la matriz productiva, para en gran parte salir a ese producto final a exportar. Por eso tenemos además ese superávit de 20.000 millones de dólares que aún va aumentando año a año a pesar del COVID. Las inversiones externas directas, vemos un capital acumulado de 4.000 millones de dólares. Hay 143 países que invierten en Vietnam hoy. Los primeros 9 meses, hubo un flujo de 22.000 millones de dólares, un 4,4% de aumento en relación al 2020, que ambos años con COVID aumentó, y además el 2020 aumentó sobre el 2019. Es un país que continúa produciendo y continúa creciendo a pesar de pasar por la pandemia. Como vemos, 20 años de crecimiento sostenido de 6,5 anual. 2020 tuvo que bajar al 2,9, pero fue uno de los pocos países, como digo, que creció, y este año está pronosticado, según el Banco Mundial, un aumento, un crecimiento del 5,4%, una pequeña contracción hubo este tercer trimestre por un rebrote del COVID en abril, pero aún así continúan aumentando. Quiero dar esta idea para mostrar cómo este país continúa, que tiene muchas posibilidades o muchas oportunidades para pensar en exportar aquí. Un tema, la matriz productiva, como vemos, no ha habido una ligera cambio, pero fundamentalmente pasamos de una matriz productiva ineficiente y colapsada a una matriz en el 2020 que es completamente eficiente, una industria moderna con grandes inversiones extranjeras. Y por último, el tema que quiero hablar de integración. Mencionaba ese cambio radical que hubo en política exterior. Lo que les interesa a ustedes en la parte de la inserción al mundo, la visión proclive que tiene, proactiva que tiene Vietnam sobre la integración económica a partir de su ingreso al ASEAN. Intensificó su relación para alcanzar tratados de libre comercio. Tiene 15 en este momento, con bilaterales con Chile, Corea, Japón, con bloques como la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática, y además pertenece a bloques de última generación como es el Transpacífico, el CPTPP, y el regional RCEP. Además de, obviamente, la asociación, la Comunidad Económica del ASEAN. Si Pablo puede sacar la filmina ahora. ¿Dónde en este momento pretende, ahora quiero hablar un poco de dónde pretende o proyecta llegar Vietnam? Vietnam desde siempre realiza, los congresos nacionales del Partido Comunista, realiza planes quinquenales y decenales para el desarrollo económico-social. Desde 1986 viene en mayor o menor medida esos planes quinquenales y decenales cumpliendo con las metas. Es una hoja de ruta que se pone, que es coherente, consistente, clara y sin sorpresas para el que viene aquí no solo a negociar como nosotros diplomáticos, sino también aquellos del sector privado. Ellos, por eso le doy mucha atención a los proyectos, las metas que se han fijado en el último Congreso Nacional que se llevó a cabo en febrero de este año.
Para tengan una idea, para el 2025 Vietnam aspira a consolidarse como una potencia emergente. Para el 2030 aspira a ser tener una industria moderna y de ingreso medio alto. Para el 2035 tener el 50% de la población de clase media a nivel global y cuadruplicar el PBI que actual, que hablábamos en el slide, veíamos que era 270.000 millones, quieren llegar al billón de dólares. Y para el 2045, cumpliendo el centenario de la independencia, que aspira a ser un país desarrollado. O sea, por último, lo que quiero concluir es una oportunidad para Argentina, ya de hace años es una oportunidad argentina, y estamos aún a tiempo de insertarnos en un mercado que podemos sacar beneficio teniendo en cuenta nuestra relación aún simétrica con Vietnam. Las dimensiones actuales del mercado permiten que los productores y exportadores argentinos puedan crecer a medida que va creciendo el país y a medida que va aumentando el poder adquisitivo de Vietnam. Por último, quiero decir que la embajada está a disposición para lo que necesite. Tenemos un equipo, tenemos a Luis Costa como nuestro jefe de la sección, pero además detrás de él hay un equipo de vietnamitas que conocen, profesionales que conocen bien el mercado local. Tenemos intérpretes para ayudar y facilitar uno de los problemas complicados que es la barrera idiomática que tenemos, pero con mucho gusto tenemos para ayudarlos. Hemos hecho hasta en este momento, en esta época del COVID, reuniones de Zoom entre empresarios y aportado a nuestros intérpretes. Hacemos gestiones no solo con el gobierno, con las cámaras, con el sector privado, para poder promocionar nuestros productos. Así que, bueno, muchas gracias por la atención y bueno, les cedo la palabra a mis otros expositores. Muchas gracias, embajador. De esto último que usted mencionaba no nos cabe ninguna duda. De hecho, una de las personas que nos está escuchando ya está agradeciendo o resaltando el trabajo de Luis Costas, la señora Fanny Villamayor, que estuvo, bueno, evidentemente trabajando con la embajada ahí en Hanoi. Así que aprovecho también para en nombre del subsecretario de Promoción y de Comercio e Inversiones, el embajador Pablo Sibori, transmitir los saludos y las disculpas del caso, porque por una reunión que tuvo esta mañana y que continúa todavía en ella, no pudo estar presente en la apertura y poder saludar a los asistentes de manera personal. Así que ahora bien, vamos a seguir con la palabra de nuestro agregado comercial en la embajada en Vietnam, Luis Costas, que seguramente nos va a empezar a desarrollar un poquito más estas palabras introductorias del embajador respecto de, por ejemplo, el crecimiento que está experimentando el país, en los planes quinquenales, los objetivos que tiene trazado la economía vietnamita y el gobierno de aquí a 2045, y como bien decía el embajador, creo que es una excelente oportunidad para que el empresario argentino vaya pensando más allá del corto plazo y apostar más al mediano plazo en el sentido de poder llegar a los años de desarrollo del país que tiene proyectado con productos para una población joven y ávida de nuevos consumos. Así que bueno, le dejamos la palabra a Luis, que nos va a hacer una presentación sobre el mercado y las oportunidades de negocios que éste ofrece. Luis, por favor, adelante. Bueno, buenos días en Argentina, buenas tardes en Vietnam. Muchas gracias a los colegas de la Subsecretaría de Comercio y Promoción de Inversiones, también a la ICBC, a Emma y a Pablo, con los que ya hemos estado haciendo otras actividades, como por ejemplo hace poco con la Universidad Nacional de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, que es una apuesta no federal que siempre es importante. Yo voy a abrir un PowerPoint que tengo, si me dan un segundo. Mi presentación se va a concentrar básicamente en 5 puntos. Voy a decir brevemente, porque ya algo adelantó el embajador Beltramino,
por qué Vietnam es una oportunidad del sudeste asiático, para luego referirme a algunos aspectos macroeconómicos del país y concentrarme a posterior en el comercio entre Argentina y Vietnam, cuáles son las exportaciones argentinas actuales y potenciales, donde vamos a ver algunas oportunidades, y una breve referencia a la cultura de negocios en Vietnam. Adelantaba el embajador Beltramino de por qué considera que Vietnam es una oportunidad, y yo quisiera referirme muy brevemente a 3 aspectos. En primer lugar, la transformación económica del país, que ha llevado a Vietnam a ser uno de los mercados más dinámicos y atractivos en el sudeste asiático. Solo para mencionar 2 datos que son importantes, relevantes. Uno es la reducción de la pobreza, como en 30 años 40 millones de vietnamitas salieron de la pobreza gracias a la transformación económica, y también el crecimiento, que fue de un 6,5 promedio en las 2 últimas décadas. Lo que ha producido la transformación económica ha sido básicamente un proceso de movilización social y de cambio, en lo que a nosotros nos interesa, en las pautas de consumo del país. La expectativa de Vietnam es que más de la mitad de la población local sea miembro de la denominada clase media global, que es un parámetro que tiene el Banco Mundial, que se mide a través del consumo de $15 por día. También está la expectativa del país de convertirse en una economía del billón de dólares, como mencionaba el embajador. Hoy están cerca de los 300.000 millones de PBI para el 2035, de acuerdo a un informe que ha sido realizado por el Banco Mundial junto con el Ministerio de Inversiones y Finanzas de Vietnam. La expectativa es llegar al billón de dólares. En cuanto a esa capacidad de consumo de $15 por día, hoy es solo el 11%, es decir que la expectativa del país es continuar creciendo y continuar desarrollándose. En cuanto a la integración, es algo, por supuesto, estratégico, es un giro junto con la transformación económica, no pueden ser pensados por separado. Podemos hablar cuando hablamos de Vietnam, de dos políticas y una sola visión. Vietnam creció para poder integrarse y se integró primero a la ASEAN en 1995 y después el entramado de acuerdos que están en desarrollo hoy en el Asia-Pacífico para hacer sustentable el crecimiento. Así que es difícil entender a Vietnam sin entender su proceso de integración para apuntalar ese crecimiento. Bueno, por ejemplo, hoy Vietnam es parte de procesos de integración históricos. Yo voy a mencionar uno en particular, que es el RCEP, la Asociación Económica Integral Regional, que potencialmente, y si se uniera a la India, que ha dado un paso al costado, al parecer solo provisorio, porque hay intenciones de que vuelva a las negociaciones, sobre todo intenciones de Japón. Si se integrara a la India y se consolidara el acuerdo, significará el 32% del PIB global, el 29% del comercio global y el 32,5% del flujo de inversión global. Vietnam es parte de este acuerdo. En realidad la base del RCEP es la ASEAN más todos los que habían conformado acuerdos con la ASEAN, que hoy se están integrando en un solo bloque. Otro acuerdo estratégico es el acuerdo Vietnam-Unión Europea, porque lo que ha generado es una mejora en los estándares de la producción vietnamita y para ingresar al mercado europeo, y esto es algo que hay que tener en cuenta porque ya Vietnam está exigiendo los estándares que le exigen a Vietnam, está exigiendo a los otros países, porque el comercio internacional es sistémico y eso nos va a suceder a los argentinos que querramos exportar a Vietnam. En algún momento vamos a tener que adaptar también nuestros estándares, en particular de producción. Este gráfico muestra que Vietnam hoy es el país más integrado en el sudeste asiático junto con Singapur. Aquí están los distintos acuerdos que hoy se están desarrollando en el Asia-Pacífico. Singapur también está profundamente integrado, pero las oportunidades y el potencial de Vietnam no son como los que ofrece Singapur. Son dos países
de características distintas. A nuestro modo de ver, Vietnam tiene un mayor potencial en términos de crecimiento y en términos también de población, y en términos del tercer punto, que tiene que ver con China y la relación que tiene Vietnam con China, una relación geopolítica clave, con la potencia emergente global en plena reconfiguración de su aparato productivo. Vietnam se ve como el heredero de lo que China está dejando de producir. China no va a producir más manufacturas de mano de obra intensiva y salarios bajos. Va a empezar a producir alta tecnología, lo está haciendo, con mano de obra calificada y altos salarios. Por una cuestión geopolítica, Vietnam se ve como el heredero de esa capacidad manufacturera y se ve proveyendo de manufacturas de mano de obra intensiva a la clase media emergente china. Esto ya un poco está sucediendo porque los clústeres que tiene Vietnam, localizados en el norte del país, continúan en cierta forma la cadena tradicional de producción de China y justamente gran parte de la inversión extranjera directa a la que hacía referencia el embajador se localiza en esa región con la expectativa de alimentar el corredor industrial que va, entre otros, por ejemplo, de Hanoi a Lào Cai. Solo para mencionar muy brevemente, porque el embajador lo adelantó, bueno, en cuanto a los temas macroeconómicos, el crecimiento de Vietnam en las últimas 3 décadas es superlativo, ¿no? Es una economía que está por alcanzar los 300.000 millones de dólares, con la expectativa de llegar al billón de dólares, partiendo de los 26.000 millones de dólares en el proceso de la transformación económica, el Doi Moi, y habiendo superado lo que ellos denominan el periodo especial, que fue un periodo de extrema pobreza y que se extendió hasta aproximadamente principios de los 90, cuando Vietnam empezó a ser nombrada. Recordemos que antes los tigres asiáticos eran Singapur, Malasia, Indonesia, no estaba Vietnam como está hoy, digamos, en términos de expectativa de crecimiento y de desarrollo. Otro aspecto también importante para mencionar, que es clave para Vietnam, es la inversión extranjera directa, que está sobre todo focalizada en la industria de procesamiento y manufactura. 112 países invirtieron en el 2020 en Vietnam, la inversión la lideró Singapur con 9.000 millones de dólares, cubriendo el 31,5% del capital de inversión total, luego Corea del Sur con cerca de 4.000 millones de dólares y China con 2.460 millones de dólares. Nosotros tenemos una inversión muy baja, creo que no superan los 200.000 dólares y en un total de 4 proyectos registrados hasta ahora. Con respecto al comercio Argentina-Vietnam, lo que es importante destacar es que hay 3 aspectos estructurales sobre los que tendríamos que focalizarnos. Uno es el crecimiento del comercio, sostenido a lo largo del tiempo, una balanza comercial históricamente superavitaria para la Argentina y una concentración del intercambio en un producto en particular en el caso de Argentina y también en cierta forma en Vietnam, que es la manufactura en tecnología. En este gráfico se puede ver cómo el intercambio comercial global entre los dos países alcanzó en el 2020 los 3.500 millones de dólares. Se ha mantenido en cierta forma estable en el último quinquenio, ha crecido desde los 2.800 millones de dólares. Lo que es importante ver aquí es que, bueno, por un lado el superávit es marcado por parte de la Argentina, alcanzando en el 2020 los 2.700 millones de dólares, y el crecimiento del comercio vietnamita con Argentina se ha mantenido en un constante crecimiento desde el 2016 hasta el 2020. La expectativa es que se alcancen los 5.000 millones de dólares
de intercambio comercial, es una expectativa ya a esta altura muy factible, pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que en ese escenario Vietnam superaría ampliamente los $1.000 millones de ventas a la Argentina, que ahora vamos a ver en qué consisten esas ventas. En el caso de la Argentina hay una concentración, en particular en un producto que son forrajes, son piensos, es alimentación animal, que en el último quinquenio, ese es el dato, el que está en el slide, es el dato del 2020, pero en el último quinquenio ha sido en promedio del 94%. Luego de ese 94% hasta alcanzar un 98%, hay algunos productos como pesca, algodón y pieles y cueros, y circunscripto a un 2%, 1,8%, hay otros productos que son madera, carne, legumbres, productos farmacéuticos, vino y productos lácteos. La particularidad de lo que nosotros le vendemos a Vietnam es que se incorpora al aparato productivo del país, es decir, nuestros alimentos para animales, los piensos, Vietnam los procesa, los consume y los exporta. Y eso genera, en cierta forma, un equilibrio en el déficit de balanza comercial que tienen con la Argentina, y Vietnam conoce y entiende ese dato. Es decir, lo que deja de ganar con nosotros lo recupera con otros mercados y con otros intercambios. Con respecto a lo que nos vende Vietnam, nos vende básicamente manufacturas tecnológicas, telefonía. El promedio, si juntamos con, por ejemplo, computadoras y impresoras, es decir, para máquinas y aparatos mecánicos, ha sido cercano al 80%. Ahí están fuertemente concentradas también las ventas de Vietnam a nuestro país. Luego, en un porcentaje menor, cercano al 11%, hay calzados y otros artículos relacionados con la industria del calzado, y también en menor medida algunas prendas de vestir, es decir, el sector textil, en el que Vietnam es muy fuerte y es sin duda uno de los mayores exportadores mundiales del sector textil. La particularidad, a diferencia de lo que nosotros le vendemos a Vietnam, y que les decía se incorpora al aparato productivo de Vietnam, Vietnam nos vende manufacturas de rubro tecnológico y textil que son directos para la venta en el mercado interno. No se incorporan al aparato productivo de la Argentina. Y también es importante señalar que en ambos rubros Vietnam es un proveedor sólido, ya consolidado de la Argentina. Es decir, no hacen falta mayores negociaciones para que Vietnam forme parte de los proveedores claves que ya tiene la Argentina. En el último registro del INDEC esto fue muy claro. Entiendo que la Argentina, Vietnam fue el 6º socio de nuestras exportaciones y el 8º de nuestras importaciones dentro de los 10, y entre las importaciones solo se menciona, solo figuran en ese ranking Malasia e Indonesia. Singapur, por ejemplo, no es uno de los 10 primeros países que nos venden productos a nosotros. Como una breve referencia, ¿cuáles son los mercados? Porque muchas veces los empresarios preguntan por algunos productos que requieren de una autorización sanitaria o fitosanitaria. La Argentina tiene con Vietnam abiertos, Vietnam nos abrió estos mercados que ven en la filmina en el 2014, la pesca, carne aviar, carne bovina y ovina. En el caso de la carne bovina es el único país de Latinoamérica que tiene abierto ese mercado, y también los ovoproductos. La carne caprina se abrió en 2016, y en cuanto a las frutas, los cítricos se abrieron en el 2019, el limón y el pomelo, y están en negociación los cítricos dulces, la naranja y la mandarina, y también está en negociación la apertura de la carne porcina. Las aperturas de mercado en países del Asia no son simplemente cuestiones que tengan que ver con aspectos sanitarios o fitosanitarios, tienen un fuerte componente político y tienen que ver con la política comercial estratégica que tiene el país. Por ejemplo,
Para dar solo un ejemplo, Brasil no tiene abierto la carne bovina, nosotros sí. Brasil tiene abierta la carne porcina, nosotros no. Entonces, Vietnam lo que hace es un balance, como hacen todos los países, y por eso es tan complejo acceder a las aperturas de mercado. Yo he trabajado también en la India y es exactamente igual, son decisiones de política comercial que trascienden ampliamente lo sanitario y lo fitosanitario. Voy a ir a las exportaciones, en donde vamos a ver las oportunidades que tiene la Argentina, en base a la realidad, en principio, exportaciones actuales y potenciales, donde vamos a ver, como les decía, las oportunidades. El principal producto aquí es la alimentación animal. La Argentina es el principal proveedor de alimentación animal. Se superaron los 2.500 millones de dólares en el 2020, son parte fundamental de nuestras ventas. Otros proveedores fuertes son Estados Unidos, Brasil y China. Los aranceles que paga la Argentina son entre el 0 y el 7% como nación más favorecida, pero China, que es otro proveedor fuerte, paga un 0%. Este es el producto que se incorpora en el aparato productivo vietnamita, y que es procesado y reexportado. Este producto, además, las oportunidades están para los grandes jugadores, más que para las pequeñas traders. Se podría decir que está concentrado en grandes jugadores, en grandes traders, las empresas que todos conocemos. Es distinta la situación con este otro producto, por ejemplo, que son las specialities, las especialidades. Argentina es un proveedor sobre todo de poroto mung, entre otras legumbres. Exportó en el 2020 poco más de 5 millones de dólares. Los aranceles que paga la Argentina son altos, entre el 0 y el 20%, como nación más favorecida. Otros proveedores fuertes son, por ejemplo, Myanmar, China, Australia, Camboya, que por los acuerdos de comercio que tienen con la ASEAN no pagan aranceles, y eso por supuesto es una competencia, y voy a continuar haciendo esta referencia porque me parece fundamental. Aquí hay, como les decía, oportunidad para jugadores más pequeños. Nosotros estamos en contacto siempre con traders que nos consultan sobre la posibilidad de vender specialities. Hemos asesorado varias desde la embajada, no solo en lo comercial, sino también en lo legal, en algunos casos que tienen el interés en instalar una oficina de representación o una oficina comercial en Vietnam, que es un aspecto complejo y que requiere cierto asesoramiento también. En cuanto a los aceites, la Argentina es un exportador también de aceites. Vietnam importó 52 millones de dólares en el 2020 de aceite de soja. La Argentina ha sido el primer proveedor con 26 millones de dólares. Otros proveedores fuertes son Tailandia y Brasil. Aquí también digamos, hay una diferencia en cuanto a los aranceles, porque la Argentina paga un 5% de arancel, y Tailandia, por ejemplo, que es un proveedor fuerte, paga 0% a través del esquema de la ASEAN ATIGA. En cuanto a las semillas y frutos oleaginosos, Vietnam importó en el 2020 cerca de 800 millones de dólares en porotos de soja. La Argentina ocupó el cuarto lugar con 28 millones de dólares. El líder fue Estados Unidos con cerca de 400 millones, cubriendo el 51% de lo que compra Vietnam. También la Argentina ha exportado en menor medida maní. Ocupó el segundo lugar en el 2020 con 2 millones de dólares en ventas, y en otras semillas también ha habido una presencia argentina con solo 400 mil dólares. El líder es Nigeria, es un juego abierto en este caso, al ser un arancel muy bajo o prácticamente cero. En el caso del maní se paga un arancel de entre el 5 y el 10%, otros proveedores como India y China pagan un 0%. La carne bovina es un producto muy importante que cada vez más consumido en Vietnam. Lo que ha sucedido con la carne argentina, que tenía muy buenos registros estadísticos, como se puede ver ahí hasta el 2018, es que se ha
ha habido una retracción en la provisión, sobre todo en el 2019 y en el 2020. Nosotros hemos estado en contacto en el 2020 y también este año con, por ejemplo, el IPCBA, para reactivar esto en reuniones con el embajador y con las autoridades del IPCBA. Estamos trabajando para reactivar la provisión de carne. Lo que ha sucedido aquí es que lo que se deja de proveer lo cubre otro país, y en este interín de tiempo, entre 2019 y 2020, avanzó mucho la presencia de la carne australiana y de la carne de Nueva Zelanda, que es una carne que, por supuesto, en calidad compite tranquilamente con la Argentina, y que además tiene la ventaja de que paga 0% de arancel, y que además está mucho más cerca de Vietnam para la provisión. La Argentina paga un arancel alto, igual que Estados Unidos, de entre un 14 y un 20%. La India, que es uno de los principales proveedores, paga un arancel del 8%. Aquí, en este producto en particular, hay un desafío en donde la Argentina, desde nuestro punto de vista, es un mercado que no se puede descuidar, y donde a esta altura la Argentina puede competir, y en base a conversaciones con gente del sector, puede competir con una carne premium que esté más allá del precio que se paga. La carne aviar, que es otra carne sobre la que nos abrió el mercado Vietnam, desde el 2015 tuvimos registros ascendentes, luego se retrajo la provisión. Los aranceles que paga la Argentina son altos, entre un 15 y un 40%. Corea, que es un fuerte productor y exportador de carne aviar, paga un 0%. Por supuesto, la Argentina mantiene su provisión, en cierta forma, no ha dejado de abastecer este mercado, y se siguen abriendo establecimientos proveedores de carne aviar, así que la expectativa es que esta performance del 2019-2020 mejore. En cuanto a la pesca, la Argentina exportó en los últimos 5 años productos de mar por encima de los $50 millones. Y nosotros exportamos básicamente camarones y langostinos. La India es el principal proveedor y nuestro principal competidor también en camarones y langostinos, y paga un 0% de arancel. La Argentina paga un 12% de arancel, no obstante es un mercado que continúa activo, y nosotros tenemos muchas consultas sobre información del mercado de los productos de pesca. Un producto que es el último de los productos primarios a los que me voy a referir es el limón. El limón es un producto amarillo, es un producto que no está del todo insertado en el consumo vietnamita. La Argentina tiene abierto el mercado desde el 2019. Implica un desafío posicionar el limón amarillo en Vietnam. Vietnam consume la lima. Solo 2 mercados tienen abierto la provisión de limón en Vietnam: Argentina y Egipto. China es un exportador de limones amarillos a Vietnam histórico. No paga arancel, no se paga arancel, es un 0% de arancel para el caso de los 3 países que acabo de mencionar. Estamos, por supuesto, desde la Embajada en contacto con las empresas y con las asociaciones del sector, con el interés de impulsar el ingreso del limón amarillo en el mercado vietnamita, sobre todo en el segmento HoReCa de restaurantes y hoteles. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, bueno, el vino es un producto muy posicionado en Vietnam. La Argentina ha mantenido un market share de entre el 1,5 y 1,8%. Se ha reducido un poco la producción argentina. Ha habido también en Vietnam leyes que han tratado de contrarrestar el consumo de alcohol a partir de inicios del 2020. La Argentina paga, junto con Sudáfrica y Estados Unidos, un arancel muy alto del 50%. No así otros países como por ejemplo Francia e Italia, que son líderes, pagan un arancel cercano al 35% a través del acuerdo Vietnam-Unión Europea. Y lo que tienen este tipo de acuerdos es que son progresivos, es decir, con el tiempo probablemente
los vinos franceses y los vinos italianos, así como los españoles también, pagarán menos arancel, cosa que probablemente no suceda con nuestros vinos. En cuanto a los alimentos procesados, voy a mencionar 3, los productos lácteos, los frutos desecados y los productos panificados. Los productos lácteos, las ventas argentinas en el 2020 superaron el $1.000.000, tuvo un aumento desde el 2018 hasta el 2020. Vietnam es un importador sobre todo de leche líquida, pero también importa manteca, lactosuero, queso. Los proveedores fuertes aquí son los países lecheros por excelencia, como Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania. En el caso de Francia y Alemania, además de Australia y Nueva Zelanda, pagan arancel cero. La Argentina y Estados Unidos, que también es un proveedor, pagan entre un 0 y un 20% como nación más favorecida. Hemos estado en los últimos meses en contacto con empresas proveedoras, algunas que ya exportan queso. Por ejemplo, en la actividad que tuvimos con la Universidad Nacional Rafaela, uno de los oradores era digamos, el director comercial de una empresa que se llama Pampa Cheese, que ya exporta queso mozzarella a Vietnam, y hay, por supuesto, interés también, y estamos en contacto con una productora de queso de cabra muy interesante que está localizada en Jujuy. Otro producto en donde la Argentina tuvo cierta presencia estadística y que ha decrecido es en los frutos desecados. La Argentina exportó ciruelas, pero esos registros han ido reduciéndose. Vietnam es un importador muy fuerte de pasas de uva. Otros productos que también importa son damascos, ciruelas y manzanas desecadas. Los aranceles que paga la Argentina para las pasas de uva son del 12% como nación más favorecida, pero proveedores como Australia, India y China pagan un 0% de arancel. Este es un mercado que es exigente, por ejemplo, en cuanto a packaging. Las reuniones que tuvimos, por ejemplo, en el 2020 con la gente de Vinmart, que es una cadena de supermercados muy importante, exigía básicamente una mejora, no exigía, mencionaba cómo los productos australianos llegan con un packaging muy especial, y que ese también era el desafío, no solo la calidad del producto, sino también cómo era presentado ante el consumidor. Y en cuanto a los productos panificados, en el 2020 Vietnam importó $200 millones. Vietnam importa galletas dulces, $80 millones importó en el 2020 en galletas dulces. El principal proveedor es Indonesia, que cubre el 41% del mercado. La Argentina paga un arancel muy alto, de entre un 10 y un 40% como nación más favorecida. En cambio, Indonesia paga un 0% a través del esquema ATIGA. En cuanto a las manufacturas de origen industrial, en particular, bueno, el algodón. El algodón ha tenido un fuerte incremento en los últimos, desde el 2016 al 2019, el algodón argentino. Se ha retrocedido un poco en el 2020, pero por supuesto es un producto del que Vietnam depende. Les decía antes que Vietnam, ustedes saben, seguramente es una potencia textil, pero depende de la importación del algodón. Ha logrado cubrir en su cadena de valor, en su cadena de producción, el hilado, pero cubrir la provisión de algodón es una cuestión de frontera productiva, que es una limitación que tiene el país. Por lo tanto, es una oportunidad continuar creciendo en la provisión del algodón sin cardar ni peinar, que es lo que exporta la Argentina. Ha sido el quinto exportador, con $30 millones en el 2020, y paga un arancel del 0%. Cueros y pieles, que es el expertise de Robin, que luego va a continuar con su exposición. Vietnam importó
cerca de 300 millones de dólares de cueros y pieles, la posición arancelaria 41,04. El volumen de negocios de exportación de la industria del cuero y el calzado es el 10% del volumen de negocios total de Vietnam. Es muy importante la industria del cuero aquí. La Argentina no paga un arancel alto, paga un 3%, según la información que tengo, y China, por ejemplo, que es un proveedor también importante, paga un 0% de aranceles. Entiendo, es posible que Robin amplíe información sobre este sector. El sector de medicamentos y vacunas, la Argentina tiene una experiencia muy positiva, sobre todo en vacunas del sector veterinario. La empresa que ha logrado posicionarse muy bien aquí en Vietnam es Biogénesis Bagó, con la provisión de vacunas contra la fiebre aftosa. Se paga un 0% de arancel. Ha mantenido, no obstante, algunas cuestiones de regulación sobre las que hemos estado trabajando ya desde el 2017, con nuevas regulaciones que está incorporando Vietnam en su normativa legal. No obstante, las exportaciones argentinas en cuanto a medicamentos se han mantenido, si bien compite con países que son fuertes en la producción de medicamentos, como en particular la India y también Francia y Alemania. Aquí nosotros consideramos que hay una oportunidad, sobre todo en las vacunas del sector veterinario, implica una inversión, implica un esfuerzo del empresario. También hubo en su momento apoyo a través de acuerdos de programas de cooperación que impulsaron esta posibilidad de posicionar, como está hoy posicionada la vacuna contra la fiebre aftosa argentina en Vietnam. Otro sector donde nosotros vemos oportunidades es en el equipamiento y los insumos médicos. Vietnam depende de las importaciones, la producción local no alcanza a cubrir el 10%. Aquí, por supuesto, hay proveedores fuertes como Japón, Estados Unidos, Singapur, China. La embajada ha estado en contacto con una empresa de la provincia de Córdoba que se llama Silmag, apuntalando una gestión comercial importante que tuvieron en el 2020, y hace pocas semanas estuvimos de nuevo en un Zoom con ellos, colaborando con información sobre el mercado y también intercambiando sobre un nuevo proveedor que tienen aquí. La expectativa de ellos es crecer aquí en Vietnam. Ellos exportan insumos biomédicos. Nos parece fundamental que este tipo de productos desde la Argentina estén presentes en Vietnam, porque generan empleo y porque un poco cubran la expectativa de diversificar las exportaciones, que es algo que nosotros necesitamos apuntalar en Vietnam. Otro producto es la madera. La madera, Vietnam es un importante productor de muebles de madera. Ha estado importando cerca de 2.000 millones de dólares anuales de madera, y la Argentina ha logrado incorporarse a esas compras vietnamitas. Las ventas argentinas en el último quinquenio se han triplicado. Pagamos un arancel alto entre un 0 y un 25%. El proveedor más fuerte de madera es China, que cubre el 20% del abastecimiento a Vietnam y paga un 0% de arancel a través del acuerdo China-ASEAN. Y el último producto, donde nosotros vemos una oportunidad, es en la renovación de los bienes de capital que está haciendo en el sector lácteo Vietnam. En el 2020 importó cerca de 6 millones de dólares en máquinas y equipamiento del sector lácteo. Los proveedores son los países productores de leche, básicamente Alemania, Países Bajos, también Japón y China con esta tecnología. Se paga 0% de arancel, y las oportunidades son, por ejemplo, máquinas pasteurizadoras, envasadoras, para tratamiento de sueros, sistemas de ordeñe, tanques de aislamiento. Vietnam es una oportunidad en este sentido. El último punto al que quisiera referirme es la cultura de negocios. Nosotros, esta es información que se puede compartir y que tiene que ver con ciertos códigos
al momento de mantener una reunión en Vietnam. La realidad es que no son muy distintos a los códigos en el resto de los países del Asia, y en particular son similares a China en principio. Yo lo que destacaría dentro de esta cultura de negocios son dos aspectos. Uno es la importancia de la presencia, de la reunión personal. Por eso es que una vez superada la pandemia, es muy bueno que las empresas comiencen a viajar a Vietnam, porque es fundamental el trato personal, y no solo el trato personal, sino el trato fuera de la oficina, cuando el vietnamita da lugar a otro tipo de encuentros, de actividades, y que es donde realmente se cierran los negocios, cuando el vietnamita invita a jugar al golf o a comer, o eso seguramente va a coincidir conmigo Robin. Y otro aspecto importante es la importancia, la necesidad de tener en Vietnam un partner local, porque el partner local en principio ayuda al empresario a superar, en primer lugar, la barrera idiomática, que es muy importante, muy grande. El vietnamita habla inglés, pero digamos, se siente más cómodo en su propio idioma, sobre todo al momento de cerrar un negocio. Y también el local conoce la lógica de la burocracia vietnamita, y es clave para resolver múltiples cuestiones que, como toda burocracia, tiene. Entonces, en ese sentido, tener un socio local es muy importante. Yo no sé si me he extendido demasiado, pero bueno, por supuesto, estoy a disposición para lo que quieran preguntar, y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Luis. Permitime, Emma, un segundito antes de continuar. Bueno, ha sido una presentación muy, pero muy completa. Se ha hablado de muchos sectores. En ese sentido, agradecemos mucho la exposición, ya que, bueno, se ha podido abarcar tanto productos, manufacturas de origen agroindustrial como manufacturas de origen industrial. Recientemente sabemos por información que nos transmite la Cámara de Legumbres de la República Argentina, esto que vos destacabas del tema del poroto mung en Vietnam, y de la relación que el país tiene con China, porque ellos nos decían cómo el poroto mung viaja a Vietnam, pero luego termina en China. O sea, es reexportado una parte de ese poroto mung, que es un nuevo, digamos, producto fuerte de exportación dentro de lo que es el paquete legumbres de Argentina, a Vietnam. Mencionabas ahí el tema de quesos o derivados de lácteos de cabra, una empresa jujeña que nos está acompañando hoy, seguramente es La Huerta, con quien estuvieron ustedes charlando, conversando, y nos hacen una pregunta, no sé, Luis, si podemos responderla ahora. Nos dice Marcelo, ¿qué mercado o qué oportunidades hay para el aceite de soja comestible envasado? Te dejo ahí esa consulta, a ver si podemos evacuarla ahora o eventualmente después vía mail. La Argentina lo que exporta hoy es aceite en bruto, aceite de soja en bruto. Exportar aceite envasado implicaría que ese producto acceda al retail, es decir, tenga una presencia en los supermercados, que es digamos, es una negociación posterior y mucho más compleja, que no obstante, por supuesto, se puede hacer, pero es posible. Habría que ver qué interés hay en el retail vietnamita de poner en su góndola aceite comestible argentino. Hay otros proveedores, ¿no?, con los que se compite, y también hay una cuestión de precio, que es lo que yo hacía mucho hincapié, porque son altos los aranceles que pagan los productos argentinos. Gracias, Luis. Y ahí, hablando un poco más de otro sector como el frutícola, Kevin acerca ahí en el chat una pregunta respecto de las oportunidades para arándanos frescos y o congelados. Sí, bueno, justamente arándanos es un producto al que la Argentina le interesa negociar con Vietnam. Todavía no está abierto el mercado de arándanos.
pero hay interés sectorial y ya, digamos, en principio es un interés manifestado por parte de la Argentina. Son negociaciones, como les decía, arduas, que muchas veces llevan años. Yo en la India estuve 2 años y me acuerdo para abrir Limón y años antes habían estado otros colegas y me fui y todavía no se había abierto y después se abrió. Es decir, lleva mucho tiempo que un mercado se abra, pero el interés en los arándanos ya está, y ya digamos está manifestado por parte de la Argentina. Bien, gracias. Claramente si el sector ha manifestado, expresado el interés es porque existe una gran oportunidad para ese producto Sí. en el mercado vietnamita. Emma, si te parece, continuamos con el programa. Sí, bueno, Luis, muchísimas gracias por la información. Una cosa que le comentaba ahí a Gonzalo mientras estabas exponiendo, que realmente fue muchísima información de un montón de sectores, así que ya estábamos pensando en algunas cositas que podríamos hacer después de este encuentro, porque creo que se puede profundizar muchísimo y bueno, y las oportunidades que hay en Vietnam para las empresas son muchas, ¿no? En algún momento, cuando nosotros viajamos hace unos años atrás, nos decían, no sé si correctamente o no, digo, Vietnam es como China hace 10, 15 años atrás, y es el momento para empezar a trabajar ahora, ¿no? Nos lo repitieron en varias oportunidades, no sé ahí, Robin, también ustedes qué piensan, teniendo experiencia en China, pero creo que es una muy buena oportunidad para la Argentina y creo que mencionaste un montón de sectores en los cuales nos podemos diferenciar y se puede hacer un trabajo por demás interesante. Así que bueno, quería hacer ese pequeño comentario y para continuar con el programa vamos a presentar a Robin Stuart Lesson, que es Country Business Manager de Vietnam y Camboya de Kentop International Limited, representante de SADESA desde 2015 con base en la ciudad de Ho Chi Minh. SADESA es uno de los principales grupos curtidores del mundo, especializado en pieles bovinas de alta calidad para las industrias más exigentes del calzado, marroquinería y tapicería. Opera en 7 instalaciones industriales en Sudamérica y Asia, con una estructura de abastecimiento de materias primas en todo el mundo y una red de venta global de oficinas y alianzas comerciales en los 5 continentes. Desde 1989 se ha desempeñado en SADESA en las siguientes responsabilidades: Manager de Cuentas Argentina, 1989 a 2001, con base en Buenos Aires; Country Manager de Indonesia, del 2001 al 2007, con base en Yakarta; Manager Global de las cuentas de Adidas desde 2007 y Country Manager China, Corea, Taiwán, India desde 2007 a 2015, basado en Guangzhou, China. Bueno, Robin, muchísimas gracias y con semejante currículum, muchas gracias por estar acá también con nosotros compartiendo tu experiencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días para la gente en Argentina. Gracias por la participación. La verdad que es lindo poder participar, es un poco tocar el alma nuestra, ver tanta gente interesada en hacer comercio exterior y empujar las ventas de Argentina, o sea, empujar a Argentina. Y bueno, gracias Luis y Pablo por participarme en esto, y bueno, Gonzalo en la organización, la gente CBC. Realmente es un gusto poder acompañarlos. Voy a tratar de ser breve. Emma, gracias por la presentación de la compañía, me ahorraste ahí un par de slides. Sí, es cierto, estoy con SADESA hace 32 años, ya voy peinando algunas canas. 10 me la pasé en Argentina y 22 con la familia acá en Asia. Hay algo que no dice ahí, pero el primer puerto de arribo fue Vietnam. Nosotros llegamos acá en el año 99, y nada, quería contarle un poco lo que fue. Llegamos con 2 bebés muy chiquititos, y a Ho Chi Minh había una sola clínica internacional, había un solo colegio internacional, el colegio americano, comida importada, imagínense, no había nada, solo un par de garajes en el centro, miles de bicicletas, era la forma de transporte, miles de bicicletas, algunas pocas motos, y menos autos aún. Los camiones eran los Mack del ejército americano reciclados, todavía pintados de verde. Y en ese momento, en el 99, Vietnam firmaba el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En ese año increíble vino el matrimonio Clinton a visitar,
estuvo acá en Ho Chi Minh, los vimos, fue una fiesta, la gente salió en las calles. Claro, yo tenía una percepción de después de la guerra con Estados Unidos había una muy mala relación. Al contrario, acá en el sur realmente fue una fiesta recibirlo. El salario en el año 99, o sea, el salario básico de un chico que trabajaba en una fábrica eran $6 por mes. En ese año 99, 11 billones de exportación Vietnam y más o menos lo mismo de importación, o sea que su comercio internacional 20 y pico de millones. Y toda esta exportación que Vietnam manejaba estaba 60% en empresas del Estado, ¿sí? Grandes empresas que pertenecían al Estado, productos de baja calidad, bajo precio. Así que el mercado todavía para nosotros era muy reducido. O sea, las empresas extranjeras, privadas, eran pocas, ¿sí? Comparativamente con Tailandia, con Indonesia, con China. Así que decidimos cambiar un poco el foco y nos fuimos a Tailandia, nos fuimos a Indonesia, a China, y es un periplo que duró 15 años más o menos. 2015 volvimos. ¿Y qué nos encontramos? Un país con 162 billones de dólares de exportación, 165 billones de dólares de importación. Hago hincapié en las exportaciones y la importación y después le digo por qué. O sea que ya en el 2015 tenían 327 millones de dólares de comercio internacional Vietnam. Ahora nos encontraron una ciudad que ya tenía 130 supermercados, 37 shopping malls, hospitales y clínicas privadas de distintos países, colegios internacionales, el británico, el americano, el de Singapur, el de Japón, australiano, europeo, un nivel de construcción que solo habíamos visto en China en la década anterior, para ofrecer que acá seguimos un poco atrás de lo que ya pasó en China. Restaurantes de distintas nacionalidades, cadenas internacionales, ya estaba Starbucks, estaba McDonald's, Kentucky. Ahora las calles estaban llenas de motos, ya no más bicicletas, autos, todos importados, internacionales, autopistas en construcción, un aeropuerto nacional e internacional que tenía vuelos cada 5 minutos, estaba aterrizando un avión. ¿Sí? Ya hablábamos de un salario de $135, 6 en el 99, 135 en el 2015. Claramente un país que venía creciendo al 6-7% anual durante los últimos 15 años. Vietnam tiene básicamente dos mercados. El de consumo interno, que atiende a la población vietnamita que ya está pegando en el palo de los 100 millones, y que es una población que ha incrementado su nivel de vida, por lo tanto es cada vez más atractivo. Aquí se ve el crecimiento de empresas privadas nacionales, ya que aquellas empresas del Estado muy grandes ya han ido desapareciendo y han sido reemplazadas por empresas nacionales, que se enfocan en distribución, comercialización y también industrialización de productos. Lo interesante de estas empresas es que son nacionales, son vietnamitas, y la cultura es mucho más local, ¿sí? También hay empresas que se dedican al mercado local, que son extranjeras, como los casos que le dije, Starbucks, Wayne Café, McDonald's, Decathlon, que se acaba de instalar el año pasado, que algunos por ahí conocen, una empresa de deportes muy importante en el mundo. Y bueno, estas ya son empresas extranjeras instaladas acá con otro tipo de cultura, una cultura un poco más extranjera. Después está el mercado que más conocemos nosotros, que el que trabajamos, que es el de la exportación. O sea, son empresas que se dedican a exportar. Producen, manufacturan en Vietnam, pero exportan. Estas consumen una gran cantidad de insumos y materias primas, porque además tienen una mano de obra local abundante, lo cual les permite ir incrementando sus volúmenes de producción. Es un mercado, a diferencia de las nacionales, compuesto por empresas extranjeras. O sea, las empresas son inversiones extranjeras. Y obviamente muy diferente a la cultura de las de mercado interno. Lo otro que viene pegando muy fuerte Vietnam son los acuerdos que mencionó Luis y Pablo, que han firmado en los últimos 30 años con Estados Unidos, el ingreso a la OMC, clave, con los países ASEAN en la PAC, y en 2019 el acuerdo con Europa, siendo el cuarto país que lo firma. Los otros tres son Singapur, Japón y Corea. Ven el nivel económico de los países que han firmado y Vietnam. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Esto significa para Vietnam una gran flexibilidad para colocar exportaciones en diferentes mercados, con aranceles bajos o cero.
Esto es muy atractivo para las grandes marcas internacionales de indumentaria y otros bienes de consumo, porque les permite manufacturar en un lugar, en Vietnam, y distribuir a todos los diferentes mercados del mundo, también la electrónica. Entonces, esto dimensiona de por qué es tan atractivo Vietnam como una base manufacturera. Y como consecuencia es una base manufacturera, la demanda agregada que tiene en términos de importaciones de materia prima, bienes de capital, know-how, no es un tema menor, etc. De hecho, la balanza comercial de Vietnam es muy equilibrada. O sea, porque para mantener el volumen de exportaciones que tienen, necesitan tener un volumen muy alto de importaciones, principalmente materias primas y productos de insumos especializados. Acá es el único slide que les voy a compartir, porque I want to drive the point home. Perdón, siempre me pasa. Aquí. Miren lo que es la balanza comercial de Vietnam. Exportan muchísimo, pero importan muchísimo, y ahí está la oportunidad para los diferentes países. Hay países que lo están aprovechando y hay países que no. Nosotros, en nuestro negocio, nos estamos metiendo justamente en eso, porque nosotros atendemos a toda esa industria manufacturera que exporta, proveyéndole, obviamente, los cueros. ¿Sí? Lo resumí del 2001 al 2020, ¿sí? Pero es muy importante esto. Gran importación de parte de Vietnam. Como les decía, bueno, un tema interesante para tener. ¿Cómo es la población vietnamita? La urbana en general tiene un nivel de educación básico bueno, y un porcentaje importante habla inglés, lo cual facilita mucho las comunicaciones para hacer negocios. Es más, en Asia fue tal vez el país que más fácil nos resultó para adaptarnos, comparativamente, con China, o Indonesia, o inclusive Tailandia, ya que el vietnamita, hay que entender, ha convivido con la cultura occidental desde el siglo pasado ya. El abecedario de ellos es romanizado, no usan símbolos como usan en China o pueden usar en Tailandia. Además, un porcentaje importante de los vietnamitas emigraron a Occidente en los 60 y los 70, previo a la guerra y post a la guerra. Con Estados Unidos, y bueno, y eso, las primeras generaciones de estos chicos están todos educados o en Europa, o en Canadá, o en Australia o en Estados Unidos, y estos chicos están volviendo. Muchos están volviendo para invertir, para poner empresas, para aprovechar la bonanza. Las universidades están aumentando, inclusive universidades privadas internacionales. Ya Australia tiene su propia universidad acá, y es notable la cantidad de alumnos que tienen. No son baratas. Muchos vietnamitas jóvenes hoy están yendo a estudiar overseas, ¿sí? De vuelta, Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa. Así que se pueden conseguir hoy por hoy chicos con una buena preparación. Por supuesto, los salarios de esos chicos son bastante más caros que los normales. Y el otro gran atractivo de Vietnam, que no hay que perder el big picture, y que además, por ser parte del Asia, del AFTA, es por su locación geográfica. Está muy bien posicionado para proveer a la APAC. El APAC es el Asia Pacific Region, que hoy por hoy tiene el 60% de la población mundial. Estamos hablando de 4.3 billones de habitantes, acá, alrededor nuestro. ¿Sí? Así que imagínense, que lo que manden a Vietnam va a tener demanda porque va a ser incremental. ¿Sí? Diferentes estrategias, volviendo a lo práctico, para la penetración y desarrollo del mercado. La más simple, la oficina de representación, que lo mencionó ahí Luis. Esa es muy sencilla, es un setup muy práctico. Uno puede montar una empresa afuera y tener una representación de la misma acá en Vietnam. ¿Sí? Esto no tiene implicaciones de tax, por supuesto hay que ver un poquito las reglas, porque no puede llevar una actividad comercial, sino que una actividad de promoción de comercio. Las otras formas de establecerse implican un nivel de complejidad mayor y, por supuesto, de inversión, como abrir su propia empresa acá en Vietnam, que hoy por hoy ya puede ser 100% foreign owned.
¿sí? O sea, no es necesario tener un socio vietnamita, como era en el pasado, ¿sí? O pueden hacer una joint venture con empresas locales o con empresas asiáticas. Ojo el tema de las empresas asiáticas, ¿viste? Porque acá en Vietnam hay muchas empresas asiáticas ya instaladas, empresas de Japón, empresas coreanas, empresas taiwanesas, y en los últimos tiempos más empresas chinas, ¿sí? También puede ser una base industrial, ¿sí? Para darle valor agregado al producto, o packaging, o fraccionamiento. Y acá en estas últimas es interesante que ahora se puede usar una figura que se llama las EPE. Las EPE son Export Processing Enterprises. Eso permite que la empresa que ustedes monten acá además pueda exportar a otros países, ¿sí? Eso es interesante porque no pagarían impuestos tampoco, ni para importar ni para exportar. O sea que pueden traer productos sin pagar impuestos y exportar a otros países, ¿sí? Burocracia, en general, no es menor, ¿sí? Todo el tema de licencias, etcétera, no es un tema menor. Aunque si miran un poco, hay que reconocer, el gobierno vietnamita ha hecho muchos esfuerzos para ir mejorando la simplicidad del setup de empresas. Si miran un poco las estadísticas que hay, Vietnam se ha posicionado del número 140 o 150 en el mundo al número 70 y pico en facilidad de establecer business. O sea que ha hecho esfuerzos muy grandes para mejorar, y creo que lo sigue haciendo. O sea, para Vietnam es importante la inversión foránea. Aunque aún es muy regional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vengo a poner una fábrica y la voy a tener que elegir alguna provincia donde instalarla, y bueno, los gobiernos provinciales son muy locales, y ahí el idioma va a ser una barrera importante. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar con agentes que se especializan en la obtención de licencias y del papeleo, y que, bueno, obviamente hablan el idioma local. Son muy importantes estas agencias. No, aclaro, esto no es un tema de corrupción ni mucho menos, es un tema de que están acá, saben cómo se maneja la cosa y hacen más fácil todo el tema del papeleo. Es más, pueden preparar papeleo que para nosotros extranjeros es muy complicado. Yo, por ejemplo, no hablo vietnamita. En fin, en poco tiempo traté de darle un pantallazo porque nosotros teníamos un budget de tiempo, entonces nada, traté de acortar todo lo que pude, contarle cómo es la cosa en general, las posibilidades de desarrollar el comercio bilateral, y la conclusión es que las oportunidades están. Un consejo importante que yo daría, por la experiencia, que hay que visitar y conocer a los clientes in situ, acá. ¿Por qué? Para tener un mayor rapport, conocerse cara a cara, compartir una cena, compartir una comida, compartir un té, es importante. O compartir un café frío. Acá se toma el café con hielo, en vasos de vidrio, los lisos que antes tomábamos cerveza allá, bueno, es un vaso liso de vidrio transparente, lleno de cubitos, y te echan café súper dulce. Bueno, eso es importante. Y tratar de entender el negocio de ellos y sus necesidades, ¿sí? Porque la comunicación por mail es complicada. Entonces uno estando acá viendo, te muestran su planta, te muestran su oficina, te muestran lo que vende, su mercado, y ahí uno empieza a entender cómo tiene que ser el packaging, cómo es el tema de los precios, cómo es el tema de las negociaciones. Y es también importante tener a alguien, y es beneficioso, diría, tener a alguien posicionado en Asia. ¿Viste? Alguien acá llevando a cabo o las negociaciones, los reclamos. Eso es un tema que no se van a olvidar más una vez que empieza a hacer negocios con Asia, los reclamos. ¿Sí? Los reclamos son básicamente no están de acuerdo en algún tema de que mandaban, entonces te piden un descuento y qué sé yo. Y bueno, estando acá, eso se puede manejar mejor que estando allá. Y alguien que esté buscando la oportunidad de mercado, que tenga la oreja al piso, escuchando qué es lo que está pasando. Ayuda a la fluidez de las comunicaciones, y lo más importante, mantiene un ojo sobre el negocio. Y como corolario, se mencionó por ahí COVID-19. Tuvo un impacto muy grande, pero no en el 20, digamos, a nivel de producción, ¿sí? Y tampoco en la primera mitad del 21. Nos viene a pegar de lleno en la segunda mitad del 21 con un cierre total de la industria de manufactura de exportación, algo que no habíamos visto y no esperábamos, porque el manejo que hizo Vietnam del COVID fue excelente, realmente excelente.
Pero bueno, nos pegó esta nueva variante y se escapó y ya no la pudimos controlar. Imagínense, tuvimos un año con 2.500 casos y 37 fallecidos, nada. Y bueno, nos pegó en la ciudad, cerraron todas las plantas. Y bueno, ahora a partir del viernes pasado estamos asistiendo a la reapertura. Lenta, fueron 2 meses cerrados, que van a terminar siendo más por un tema de reapertura, lamentablemente, pero se va a abrir, y asimismo también el turismo, que está cerrado. Y la verdad que hoy por hoy, encontrar una alternativa a Vietnam para el sourcing de manufacturas, para las grandes brands, realmente no está. No está, con lo cual vislumbramos que Vietnam, pasado este bajón que ha sido terrible, va a volver en un 2022 muy fortificado, porque firmas como Nike, hoy en día, para darles una idea, la mitad de su producción es basada en Vietnam, y no van a encontrar una alternativa a eso. Entonces están haciendo todo lo que pueden para pasar este trago amargo y volver. Y nosotros, como país proveedor de materias primas y de lo que sea, pero más bien insumos básicos, y yo, este país es importante. Nada, muchas gracias por su tiempo, perdón por lo extendido, y nada, me llegó la hora de la cena también. Robin, estuvo perfecta el tema de los tiempos, los manejaron súper bien a pesar de toda la información que tenían para compartir. Bueno, creo que por demás interesante las oportunidades que ofrece este mercado para las empresas argentinas, y esta combinación que hicieron entre ambos también con la introducción del embajador fue muy completa y muy enriquecedora para todos nosotros. Gonzalo, si vos querés agregar algo más, si le podemos dejar el cierre al embajador. No, simplemente desde mi lado, desde la Cancillería y la Subsecretaría de Promoción del Comercio y las Inversiones, agradecer, por supuesto, la participación de nuestra representación en Hanoi, la presencia diaria respecto de toda la información que nos dejó tanto nuestro embajador como Luis. Nos quedamos con algunos puntos, ¿no? El tema de ver un país que está creciendo mucho, que tiene un plan para 2045 muy ambicioso. Ahí es donde nosotros, o desde el sector exportador argentino, se puede sumar y puede acompañar ese crecimiento del país. Tener presente lo que comentaban respecto de la base de Asia, de las Ahí se cortó un poquito la comunicación, Gonzalo. Creo que tenemos un temita con la conexión de Gonzalo. Embajador, si usted quiere cerrar, y esperamos que Gonzalo vuelva. Hola. Gracias. Ahí está, Gonzalo. Se te cortaba un poquito la comunicación. Perdón. No, decía finalmente el tema de aprovechar Vietnam como puerta de ingreso también hacia otros países de Asia Pacífico, por esta cuestión de la cantidad de acuerdos comerciales que tiene el país. Así que bueno, nada, simplemente agradecer nuevamente, dejarles a todos los asistentes, vamos a dejar los datos de contacto. La presentación en unos días nomás va a estar en el canal de YouTube de la Fundación, y Lo dejamos a usted, embajador, para que cierre, ¿le parece? Pobre Gonzalo. Bueno, esto puede pasar, digamos. Bueno, como vos bien le dejaríamos unos... Ahí lo dejamos, Gonzalo, embajador, para que cierre, si te parece. Perfecto. Bueno, Emma, muchas gracias, Emma. Solamente quería decir que creo que se dijo todo. Creo, como dije antes, confirmo lo que dije antes, que había que escucharlo a Robin, porque los comentarios y las reflexiones iban a beneficiar mucho más de lo que podíamos decir nosotros, y Luis con los aportes que ha dado. Yo vuelvo a repetir, la embajada está a disposición. Los pedidos que
nos habían dicho, la pregunta que le había hecho a Luis anteriormente, nosotros estamos a disposición para poder trabajar en propuestas claras, concisas, pero sí le pedimos que escuchen las recomendaciones, recuerden las recomendaciones que ha dado Robin para poder pensar en insertarse en Vietnam. La idea de venir aquí, de conocer, de saber, no solamente mandar un correo, sino en el momento que se acabe la pesadilla del COVID-19, podamos tener estas nuevas misiones comerciales y puedan venir a conocer, y nosotros vamos a estar aquí para darles toda la colaboración posible junto con Luis y el resto del equipo de la embajada. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que nos han dado a nosotros de presentar de trabajar en conjunto con los posibles futuros empresarios interesados en Vietnam. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias, Robin, Luis, Gonzalo. Muchas gracias a todos. Y bueno, los esperamos en la próxima edición de Puentes con el Mundo el miércoles que viene. Muchas gracias y buenas noches por Vietnam y que tengan todos buenos días acá en Argentina. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.